Tauro, bienvenido de nuevo a mi canal Dani Astral Tarot. Muchísimas gracias por estar acá de nuevo conmigo. Te invito a que te suscribas a mis redes sociales, las voy a dejar en la descripción. Y que veas tu signo solar, lunar, ascendente, tu Venus. Y me dejes saber en los comentarios cuál mensaje resonó más contigo. Tauro, vamos a ver tu ex qué mensaje tiene para ti. ¿Qué es eso que le gustaría decirte y no puede, no se atreve o no puede porque lo tienes bloqueado en redes sociales, porque están en contacto cero? Vamos a ver qué es ese mensaje que tu ex quisiera darte, cuál es ese mensaje importante que tú tienes que oír o que te gustaría oír. Muchas personas están en contacto cero y no quieren hablar ni romper ese contacto, pero sí les gustaría saber qué está pensando la otra persona. Así que vamos a ver, Tauro, cuál es el mensaje para ti. Futuro, yo atraigo. Wow. Y se salió esta carta al lado que se llama Expansión y Fe. Creo que a nadie le han salido estas dos. Vamos a ver, ya te las explico. Vamos a ver qué más nos quiere decir el tarot. Respecto a tu ex, Tauro, tu ex, ¿qué mensaje te quiere dar tu ex? Uy. Vamos a ver, saltaron dos cartas, pero déjame barajar otro poquito porque no alcanzó a preguntar nada. Tauro, de por sí ya mismo te puedo decir, esa carta de futuro yo atraigo siempre. Es una carta positiva, es una carta para ti, mensaje para ti, de que tú expandas tu universo, de que tú pidas lo que quieras que llegue a tu vida, que no sé si tú quieres, sale una carta, si tú quieres que esa persona vuelva, que vuelva, si tú quieres que una persona nueva llegue, que llegue, no sé, lo que sea que tú quieres, estás en un momento de proclamación, en un momento de pedir las cosas, en un momento de anotar lo que quieres que pase, de decir yo quiero que ocurra esto, yo quiero que ocurra lo otro. Proclama todo lo que tú quieras porque se va a dar. Te salió el 8 de bastos, el as de bastos, puedes estar lidiando con un signo de fuego, Leo, un Aries, 4 de bastos, lleno de bastos, fuego abanderó más, la torre, 8 de copas. Déjame barajar otro poquito. Ay, esta persona que se alejó de ti o que tú te alejaste de esta persona, piensa mucho en ti, Tauro. No sé qué haya ocurrido entre ustedes, pero había muchísima pasión entre ustedes dos. Al inicio de la relación era una relación llena de pasión, de fuerza, de como que se fue la relación con muchísima intensidad, como que al principio de la relación tú dijiste, wow, yo nunca me había sentido así con nadie, nunca habían ido las cosas tan rápido, nunca había pasado, no sé, un sentimiento tan fuerte con nadie, puedes estar lidiando con un Libra también, con un Piscis, pero Tauro, te digo, la relación se dio muy, muy fuerte, pero no sé, tú tienes fe de que las cosas mejoren, tienes fe de que vuelvan, tú tienes en tu corazón la fe, la ilusión de que las cosas se den, de que las cosas vuelvan, pero están pasando por una situación súper difícil, Piscis. Oh, tal vez estás lidiando con un Piscis, Tauro. Mm, Tú lo diste todo en la relación, tú sentiste que entregaste todo, que diste todo tu amor posible, que hubo un inicio muy fuerte, una relación muy intensa, muy pasional. O sea, tú te sentías, mejor dicho, con que ese amor era tu mejor amigo, era tu alma gemela, tu llama gemela. Tú sentías que ahí todo era para ti, que todo lo querías dar, que todo se podía. Y de un momento a otro llegó la torre. O sea, esa relación no fluyó más, las cosas como que se entorpecieron, como que las cosas no avanzaron, muchos malentendidos, muchas personas alrededor queriendo que ustedes no sigan, muchos chismes, o sea, mucho inconveniente, amigos, familiares, todo el mundo se opuso. Se opuso y la relación se puso intensa, se puso fea a raíz de tantos chismes. Alguien decidió alejarse, seguramente ese alguien es la persona con la que tú estabas.
esa persona dijo ya no más. Esa persona siente que desperdició todo el amor en ti. La siguiente carta lo dice todo. Siente que ese amor que te dio se fue por un hueco. O sea, como que no hubo razón de ser. Yo ya no sigo acá. Esto no vale, esto no sirve, no podemos seguir juntos. Ay, quién sabe esa torre qué más trae. O sea, esto tiene que haber algo muy fuerte detrás, un peso muy grande para que esta persona tomara la decisión de alejarse. O sea, si bien habían muchas personas a tu alrededor, no sé, oponiéndose a la relación, algo ocurrió, algo hiciste tú, Tauro, que afectó mucho a esta persona. Si bien tú sientes que no fue tan grave, o tú sientes que no era para terminar, o tú sientes que lo que tú hiciste no debió haberlo tomado así, tú lo ves de esa forma de no fue tan grave o yo no hice nada, la otra persona sí lo ve como fue lo peor que me pudiste hacer. Puede que lo vea como un engaño, puede que lo vea como mentiras, como una traición, no sé, lo que resuene contigo. ¿Qué pasa? Te piden que tengas templanza, que tengas cierta paz, que puedes estar lidiando con un Sagitario, que tengas tranquilidad ante lo que está sucediendo. No es tampoco el momento para que tú vayas a vengarte aquí de nadie, ni vayas a ir a decir es que si me dejó, entonces yo corro y busco 1000 opciones y me meto con todas las personas que encuentre y busco reemplazo. No, calma, porque también tú estás en esa sensación, o sea, si bien hay fe de que de pronto las cosas vuelvan, también está la expansión, también está la opción de que tú quieres expandirte y buscar un nuevo amor, buscar un nuevo inicio, como salir como victoriosa, victorioso de esta situación. Pero ¿qué pasa? En el momento en el que tú corras a hacer eso, tu corazón va a romperse en ese momento, cuando tú ya te involucres con otra persona emocionalmente, ahí vas a abrir heridas que no quisiste trabajar, o sea, en este momento tienes que reflexionar sobre lo que ocurrió, sobre lo que sucedió, meditar realmente qué fue eso que pasó. ¿Qué fue eso que detonó que la relación se terminara? No te culpo, o sea, tampoco te estoy diciendo, Tauro, es tu culpa y por tu culpa renunciar o la otra persona a ti o terminar la relación. No, pero sí te invito a que hagas reflexión, porque toda la lectura indica que tú te sientes como víctima. Y sí, está mal la forma como te dejaron, porque te dejaron de una forma fea, de un día a otro te dijeron adiós, te cerraron la puerta y no más, pero si tú quieres realmente que esa persona vuelva contigo y tú quieres que las cosas se den, tiene que haber una justicia en lo que está pasando, tienes que poder reconocer tus errores. Hay cierta soberbia aquí de ambas partes. Ambas partes sienten es que la otra persona tiene que disculparse, es que la otra persona me hizo, es que ambos están esperando que el otro venga y se arrodille a pedir perdón. Lo que no están viendo es que los dos tienen culpa, las dos partes de la relación tienen una culpa de lo que ocurrió, si dejaron que esos chismes influyeran, si dejaron que familiares externos se metieran, no sé, si hubo una tercera persona, lo que sea que haya pasado, tomaron todo muy a la ligera, o sea, muy rápido se rompió la relación, muy rápido se desahogaron, muy rápido se toteó la relación. Aquí puede ser que esa persona sienta que hubo alguien más, que la persona te dejó, que te dejó es porque siente que hubiera alguien más en tu vida, un Piscis, una persona más joven que tú, una persona que la veía así como amenaza, que tuvieras un amigo muy cercano, un vecino muy cercano, alguien del pasado con quien ya se hubieran peleado, y esta persona sintió que tú tenías muchas opciones, que tú tenías opciones, que tú tenías lo que llamamos acá como arrocitos en bajo, como muchas personas a las que tú les escribías, a las que tú les hablabas, como que se sintió uno más del montón, como que sintió que no le dabas ese lugar, que no le dabas esa prioridad, que no le dabas ese lugar que merecía y esa persona se sintió cansada. Se sintió aburrida y dijo yo ya no más, o sea, yo me siento atrapada en esta relación, atrapado en esta relación, la llave está ahí nomás, yo me paro y me voy, o sea, yo ya no voy a sufrir más. Pero en el fondo esa persona estaba esperando que tú le dijeras, mira, ¿sabes qué? Fue mi culpa, yo me equivoqué, lo siento, nos equivocamos los dos, nos equivocamos por ambos lados, o sea, algo esperaba de ti. Se me vino a la cabeza esa canción de Million Reasons de Lady Gaga,
Como que estaba esperando una sola razón, una sola cosa que le dijera, está bien, yo me quedo, una sola explicación, una sola disculpa, un algo, y tú no diste nada, Tauro. Tal vez en tu orgullo de que tú sientes que realmente tú no fallaste o que esa persona con la que te celan, tú no hiciste nada, tú preferiste dejar así, decir, yo no hice nada, yo no tengo la culpa, yo no necesito ni disculparme, ni aclarar, ni nada. Y te ganó el orgullo en ese sentido y la persona pues dijo, pues adiós, o sea, cada quien por su lado y ambos se alejaron. Aunque esta persona te contempla a la distancia, te mira por redes sociales, te puede estar colocando estados que sean para ti, vainazos para ti, te mira y te observa a ver tú qué estás haciendo, a ver si realmente vas a volver con esa persona con la que cree que te estaba engañando, a ver si tienes más opciones, está a lo lejos mirando a ver tú qué querías hacer. Esta persona realmente te veía como su pareja ideal, o sea, si bien las cosas se pusieron así de tormentosas, esta persona te veía como su 10 de oros, como su familia, como su hogar, como su núcleo. Esta persona quería un futuro contigo, esta persona sí anhelaba un casarse, un vivir juntos, sobre todo un vivir juntos, un tener un hogar. Pero han habido muchísimos inconvenientes, muchísimos problemas entre ustedes. ¿Qué te digo, Tauro? Está difícil que las cosas funcionen. Depende de ustedes que las cosas funcionen. Tienes dos opciones como está en la carta. O tienes fe de que las cosas funcionen e intentas hacer que se arreglen, o te expandes y buscas algo nuevo. Te alejas ya de esta situación, no se proclamas y pides por un nuevo cambio, proclamas y pides por una nueva relación, o tomas la decisión de intentar arreglar las cosas. Arreglar las cosas está difícil porque las dos personas tienen un orgullo bastante alto, las dos personas son testarudas, por decirlo así. Creo que ya te dije los signos, acá veo, ¿qué es esto? Sagitario, Libra, Piscis, puede haber un Virgo, no sé, está difícil que alguno de los dos ceda, que alguno de los dos diga, ok, me equivoqué, es mi culpa, me pido perdón, algo así, lo veo complicado. Son dos energías bastante fuertes las que están juntas acá, dos personas que quieren tener la razón. No sé, o sea, si bien sí había una ilusión de tener un futuro, de tener una familia, tienes la carta del loco al revés, no me salieron como muchas cartas de amor, o sea, amor, copas, tienes la estrella. Está difícil, no sé, yo te diría que en el momento en el que, vas de copas, de ahora sí salieron copas, que en el momento que tal vez tú decidas arreglar las cosas o hablar, va a ser tormentoso de nuevo. En este momento tú no quieres tampoco avanzar, tú tampoco quieres ir a arriesgarte a lanzarte a pedir perdón o a solucionar las cosas, no. Tu orgullo está afectado, tú estás dolido, estás dolida, te sientes como que yo no hice nada y no tengo por qué ir a pedir perdón. Hay cierta estrella para la relación de ustedes, hay cierta luz, hay cierta esperanza, hay cierta ilusión, puedes estar también lidiando con un acuario. Sí hay amor, pero ese amor puede ser transformado en una amistad, depende de ti. O se quedan con intentar una relación, intentar salvarlo sin permitir que personas externas se metan, o conviertes este amor en una amistad y se quedan como buenos amigos, como un lindo recuerdo, como un lindo momento y avanzas. Avanzas, buscas una nueva relación, tal vez te muevas físicamente porque hay bastantes cartas de distancia, tal vez cambies de ciudad, tal vez te muevas a otro, no sé, otro barrio, a otro sitio donde te separes físicamente de esta persona, porque en parte tú quieres correr, en parte tú quieres subir, o sea, si bien tú sabes que ahí hay amor y que podía haber una relación a futuro y que podían haberlo tenido todo, tú también ya estás hasta acá de todo lo que está pasando. Lo que te digo es una relación bastante difícil, bastantes cosas encima, por eso saqué tantas cartas. Tú también estás en plan de, ¿será que mejor yo me alejo, me voy y ya busco otro futuro y ya dejo así? Pues piénsalo, yo te doy simplemente un panorama, Tauro, te digo cómo están las cosas,
qué está pensando, qué está sintiendo la otra persona, cómo se siente traicionada, engañada, se quiere alejar. Tú mira el panorama y decide tú. Tauro, tú eres el único dueño de tu vida. Aquí solamente te mostramos un panorama de cómo están las cosas. Piénsalo bien, reflexiona bien y decide qué quieres hacer. Si quieres seguir luchando por ese amor o si quieres alejarte y ya dejar así. Esa persona sí tienen potencial ustedes para tener un futuro juntos, sí tenían potencial para tener una familia y un hogar juntos, pero hay muchos problemas, o sea, si decides intentarlo, ten presente que van a haber muchos inconvenientes, muchos obstáculos y que es una relación difícil de poder sacarla adelante. Pues bueno, Tauro, eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado la lectura, que te identifiques. Déjame saber en los comentarios y nos vemos en una próxima lectura. Adiós.